La problemática de exclusión social que afecta a las comunidades indígenas en la relación con la minería y el extractivismo en sus territorios es una preocupación cada vez más evidente en el contexto actual, ya que estas comunidades han sido históricamente marginadas, ignoradas y despojadas de sus derechos sobre sus propias tierras y recursos naturales. La falta de consulta y participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre los proyectos extractivos, así como la imposición de políticas y proyectos que no tienen en la cuenta sus necesidades y cosmovisiones, ha generado un clima de exclusión y desigualdad que pone en riesgo su forma de vida, cultura y medio ambiente. En este sentido, la consulta popular indígena sobre la minería y el extractivismo se convierte en una herramienta fundamental para reconocer y visibilizar esta problemática, así como para promover la participación activa y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en sus territorios. Teniendo en la cuenta lo dicho, hablaremos acerca de una iniciativa de participación ciudadana llevada a cabo por miembros indígenas en Colombia. La iniciativa surgió aproximadamente entre los años 2016 y 2017 a partir de las propuestas de varias comunidades indígenas como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia. La finalidad de esta iniciativa fue buscar la protección de los territorios indígenas ante la expansión de proyectos mineros que amenazaban sus derechos territoriales y culturales. Buscaba también dar voz a las comunidades para decidir sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios. Teniendo en la cuenta esto, nos permitimos resaltar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que no están siendo tomados en la cuenta. El artículo 26 se divide en tres partes. La primera, los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. La segunda, los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. La tercera y última parte, los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas que se trate. El irrespeto a los derechos de los indígenas en Colombia es una realidad que sigue presente en nuestra sociedad actual. Uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la tierra, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han sido desplazados de sus tierras ancestrales, muchas veces sin su consentimiento y sin ninguna compensación justa. Esto ha llevado a una pérdida de identidad cultural, conexiones espirituales y una discontinuidad en la transmisión de conocimientos tradicionales. Es responsabilidad de los estados garantizar el reconocimiento y la protección jurídica de estas tierras, territorios y recursos. Sin embargo, en la práctica de estos derechos no son siempre respetados ni protegidos. En ocasiones, el Estado no cumple con su deber de proteger a las comunidades indígenas y de asegurar que sus derechos sean reconocidos y respetados. Es supremamente importante tener presente que el reconocimiento y respeto de los derechos de los indígenas no solo es un deber jurídico, sino también un deber moral. Son comunidades que han vivido en armonía con la naturaleza y han desarrollado conocimientos y prácticas que pueden ser valiosas para enfrentar los desafíos ambientales actuales. El despojo de tierras y recursos a los indígenas no solo afecta a estas comunidades, sino también a la sociedad en su conjunto y a las futuras generaciones. Es responsabilidad de todos promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y trabajar juntos para lograr una convivencia justa, equitativa y respetuosa con todas las culturas y tradiciones. Solo así podremos construir un país en el que se respeten y valoren los derechos de todos. Por esto, la iniciativa que deseamos abordar responde a las problemáticas de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a estos proyectos que afectan su territorio y modo de vida, pero también buscaba la reivindicación de sus derechos territoriales y culturales. Los miembros de las comunidades indígenas apoyaban en su mayoría esta iniciativa, ya que consideraban que era una oportunidad para defender su tierra y sus derechos. La iniciativa se justificó argumentando que los proyectos mineros y extractivos amenazaban la biodiversidad, los recursos hídricos y el equilibrio ecológico de los territorios indígenas. Además, se argumentó que estos proyectos eran impuestos sin consultar a las comunidades afectadas, vulnerando así sus derechos fundamentales.
Por ello, Diana Magali Correa Valero de la Universidad de Caldas, Colombia, en su investigación titulada La consulta previa frente a la minería, estudio de caso en los resguardos indígenas del noroccidente colombiano, nos dice: de acuerdo con la Ley 21 del 1991, que retoma el concepto expresado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante, la consulta previa es el derecho que tienen las comunidades étnicas a que el Estado consulte previamente a su adopción todas aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente como un medio de garantía de su identidad cultural. La consulta se tramitió a través de la solicitud de los líderes indígenas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de la organización y realización de la consulta. Se realizaron jornadas de información y educación sobre la consulta en las comunidades indígenas. Además, se estableció un calendario y procedimientos para la votación. Esta iniciativa logró realizarse y se llevó a cabo la consulta popular indígena en varias regiones de Colombia. Los resultados de la consulta fueron contundentes, mostrando una amplia mayoría de los votantes en contra de los proyectos mineros en sus territorios. Los principales resultados de esta iniciativa fueron el fortalecimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, así como la visibilización de su lucha y resistencia frente a los impactos negativos de los proyectos mineros. El impacto de esta iniciativa se evidenció en la protección de los territorios indígenas ante la expansión de proyectos mineros, así como la promoción del diálogo y la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales de sus territorios. Además, la consulta popular indígena inspiró a otras comunidades y movimientos sociales para impulsar iniciativas similares en defensa de sus derechos. Sin embargo, esta población continuó con la lucha. Maricel Dreiser, en el portal Maine for Minds, un portal ligado a la naturaleza y el medio ambiente colombiano, presenta la siguiente noticia. Por primera vez en la historia, una delegación del pueblo indígena Yupka de la costa caribe salió de su territorio para alertar en Europa sobre la situación que padecen: hambre, sed, desplazamientos, amenazas y muerte. El río se nos ha secado, lamenta Esneda Saavedra Restrepo. Lo han desviado y lo han secado. Ya no hay peces, agrega en diálogo con la lideresa del pueblo indígena Yupka. Los ríos fueron desviados y contaminados. La pesca, que hacía parte de nuestros hábitos comunes, ya no se puede ejercer, apunta por su parte Juan Pablo Gutiérrez, líder social y también integrante del pueblo Yupka. Ahora, para comer pescado, estamos obligados a bajar a los pueblos más cercanos a comprarlos. A 12 horas de mula, cuenta a la lideresa. Ya no pueden pescar, ni cazar, ni dedicarse a la agricultura, y estas son solo algunas de las graves consecuencias que está sufriendo el pueblo indígena Yupka, asociados al desarrollo de grandes emprendimientos de minería a cielo abierto en la región. Los gobiernos de turno y las empresas mineras saben muy bien que eso es un daño que están causando, pero por las ansias de tener recursos y de vivir sabroso, siguen adelante. Critica Saavedra Restrepo, también consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Las minerías están destruyendo nuestros territorios, la vida de mi familia y la vida del agua, del aire y de las montañas, grafica luego la lideresa en un alto de su intensa agenda europea. En muchas regiones del mundo, especialmente en áreas ricas en recursos naturales, las comunidades indígenas han sido históricamente afectadas negativamente por la expansión de la minería y la extracción de recursos naturales en sus tierras. Estas actividades a menudo han llevado a la desposesión de sus territorios, la degradación del medio ambiente, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y la violación de sus derechos humanos. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. Es importante reconocer y valorar la estrecha relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra y los recursos naturales. Estas comunidades han demostrado a lo largo de la historia un profundo conocimiento y una gestión sostenible de los ecosistemas en los que están practicando modelos de vida en equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, la minería y el extractivismo a menudo llegan sin consultar ni obtener el consentimiento libre previo e informado de las comunidades indígenas, violando así sus derechos y perpetuando un modelo de desarrollo que ignora su voz y sus necesidades. Esto puede llevar a conflictos sociales, culturales y ambientales
ambientales significativos y a la profundización de las desigualdades existentes. Es fundamental reconocer la importancia de salvaguardar los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas respetando su cosmovisión. Esto implica garantizar su participación significativa en las decisiones que afectan en sus vidas y sus territorios, así como buscar alternativas sostenibles y equitativas que respeten tanto sus derechos como la protección del medio ambiente.